Buenas noches, amada familia de Impacto. Bienvenidos a nuestra clase de doctrina. Doctrina de Impacto. Perdón, estamos viendo nuestra tercera doctrina, que dice que creemos en el Señor Jesucristo como nuestra deidad y que fue encarnado sobrenaturalmente por Dios. Hace 8 días vimos algunas cosas de la naturaleza de Cristo. Vimos sus milagros, vimos acerca de su encarnación, vimos de su muerte vicaria en la cruz y explicamos lo que significaba vicario. Y vimos diferentes aspectos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos quedó pendiente un tema muy importante, que son los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo son un puente que se tiende entre lo que Él es y lo que Él vino a hacer. Repito, los oficios de Cristo son un puente entre lo que Jesucristo es, pero en lo que Él vino a hacer. Y esos 3 oficios son muy importantes en la palabra del Señor. Y muy importantes para que nosotros los tengamos en cuenta y sepamos muy bien nuestra doctrina. ¿Cuáles son los 3 oficios que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer? Son los oficios de profeta, sacerdote y rey. A ver, lo repetimos. Profeta, sacerdote y rey. Es sencillo. Ahora, cada uno de estos términos, ¿qué enfatiza? La obra de Cristo con el creyente. Es decir, que si los oficios de Cristo tendían un puente entre lo que Él es y lo que vino a hacer, cada uno de los oficios, profeta, sacerdote y rey, tienden también como un puente, un eslabón entre el Padre y nosotros como sus hijos a través de esos oficios que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que revisemos uno por uno los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, tenga su Biblia, tenga su libreta, su lápiz, su papel y acompáñeme entonces en este recorrido por los oficios de Cristo. Él es el profeta. ¿Por qué decimos que Él es el profeta? Porque Él habló de parte del Padre. Mire lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 24. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, Él habló toda la palabra que el Padre le indicó. La palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Y es muy importante este oficio de profeta, porque los profetas en el Antiguo Testamento lo que hacían era llevar la palabra que Dios les había dado. Y esta palabra de profética casi siempre no era otra cosa que predecir cosas que iban a suceder al pueblo, pero no basado en alguna cosa especial, en alguna exaltación especial, sino basados en lo que decía la palabra. El Señor le dijo a los profetas, a algunos profetas: si no se arrepienten de sus pecados, mandaré una nación para que los castigue. Le dijo al pueblo de Israel. Y efectivamente mandó a la nación de Asiria para que los castigara. Algunos profetas como Daniel interpretaron sueños y vieron algunas cosas, y esas cosas algunas ya se han cumplido y otras todavía están por cumplirse. Pero hay que tener hoy en día, quiero hacer esta salvedad, mucho cuidado con la con la profecía. Tenemos que tener mucho cuidado cuando recibamos una profecía, porque tenemos derecho a juzgar esa profecía. Tenemos derecho a colocarla delante de Dios y de la palabra del Señor.
No queremos decir con esto que el oficio de profeta haya cesado, pero generalmente las profecías son de exhortación, son de ánimo, son de esperanza. No, algunas profecías yo he escuchado que la iglesia se está perdiendo, que nos vamos a acabar y que solo se van a salvar poquitos. Esas profecías a la luz de la palabra no nos dicen que sean ciertas. Así que tenga mucho cuidado cuando alguien le profetice. Compruébelo, pídale al Señor, hable con su pastor, hable con su líder. Mire, me dijeron esto. Y tenga mucho cuidado. Pero el profeta por excelencia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la profecía más segura? Esta que está aquí, la palabra del Señor. Esta es la profecía más segura. ¿Quieres buscar algo acerca de los hijos? ¿De cómo educar los hijos? Aquí está en la palabra. ¿Cómo llevar tu hogar? Está en la palabra. Esta es la profecía más segura. Dice la palabra que, en Hebreos 1:1, que Dios, habiendo hablado antes, de muchas formas y muchas veces por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Se hace la revelación última del Padre y la profecía última del Padre, Jesucristo nuestro Señor. Pero Él también es el sacerdote. ¿Por qué? Porque fue consagrado y representa a los hombres delante de Dios. ¿Qué función tenía el sacerdote? El sacerdote tenía la función de representar al pueblo delante de Dios. Es decir, la familia Correa cometía un pecado, traía un corderito, un carnerito, lo entregaba al sacerdote, el sacerdote lo degollaba, con esa sangre rociaba el altar del sacrificio y esa familia quedaba cubierto su pecado, no limpio, cubierto su pecado. Y ese sacerdote entonces era la mediación entre Dios y los hombres. Pero cuando la familia Correa volvía a pecar, ¿qué debía hacer? Otra vez traer un corderito nuevo y presentarlo ante el sacerdote. Entre todos los sacerdotes había un sacerdote que se llamaba el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo. Recordemos brevemente que el tabernáculo de reunión, que fue construido por Moisés, por orden expresa, con medidas expresas, con todos los utensilios que debía tener, expresamente dictados por el Espíritu Santo y por Dios. Tenía tres partes: el atrio, el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de oro, y un tercer lugar, un tercer compartimiento, por decirlo así, que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, la vara de Aarón y el maná. Y allí, en aquella arca de oro con unos serafines, estaba la presencia de Dios. Y el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año para pedir un perdón, pero que era solamente para cubrir los pecados por todo el año del pueblo. Ese sacerdote entonces era el sumo sacerdote, pues Jesucristo vino a reemplazar a ese sumo sacerdote. Fue el sumo sacerdote por excelencia, por encima de cualquier otro sacerdote, porque no simplemente ofreció un sacrificio, sino que Él mismo fue el sacrificio por todos nosotros, y su muerte trajo el perdón de los pecados. Miremos qué dice Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 nos dice lo siguiente: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero una sola cosa, pero sin pecado. Quiero repetir este versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Jesús vino, fue hombre, se hizo hombre y entiende perfectamente la naturaleza humana. Dice entonces que Él se compadece de nuestras flaquezas porque Él fue tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Entonces luego hace el colofón y dice, por tanto acerquémonos con confianza al trono de gracia, es decir, a ese regalo inmerecido que Jesús, el sumo sacerdote, nos dio para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún pecado? La Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros como un sumo sacerdote. Ahora Él es nuestro amigo, es tu abogado. Él está intercediendo por ti, por mí, por nosotros. Así que ese es el oficio de Cristo en relación con nosotros delante de Dios. Intercede ante el Padre por nosotros. Y Él es el Rey, porque quebrantó el poder del pecado, de la muerte, de la tumba, y resucitó al tercer día. Él reina a la diestra de Dios Padre. Él reina como cabeza de la iglesia. Miremos qué dice Efesios capítulo 1, versículo número 22. Por favor, busque allí en su Biblia Efesios capítulo 1, versículo número 22. Entonces el Señor dice, y todo lo sometió, y todo sometió bajo sus pies, y a Él, ¿a quién está hablando? A Jesucristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena, todo en todo. Este lenguaje del apóstol Pablo a veces es bastante difícil y poético de entender, pero lo que está diciendo es que todas las cosas fueron sometidas a los pies de Él, lo cual quiere decir que Él es el Rey, Él reina, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y cualquier cosa creada fue sometida bajo sus pies. Pero mire, tan hermoso, pero también es la cabeza de la iglesia, de nosotros que somos la iglesia, de nosotros que hacemos parte de su cuerpo, de nosotros que somos la novia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Está declarado entonces, además, que todo lo sometió bajo su dominio. Vamos al libro de Apocalipsis y busca allí el capítulo 5. Vamos a buscar aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 13. Dice el apóstol Juan, en la visión que el Señor le permitió tener en la isla de Patmos cerca del año 90 después de Cristo. Estamos en clase de doctrina, pero también estamos aprendiendo muchas cosas. ¿Quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan. ¿Dónde? Desterrado en la isla de Patmos. ¿En qué época? Entre el año 90 y 100 después de Cristo. Y dijo entonces en el capítulo 5, versículos 6 al 13, miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, el Padre. Cuando tomó el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. A una de esas copas está llena por tus oraciones. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí estamos incluidos nosotros. Nosotros fuimos comprados por precio de sangre. La sangre de Jesucristo pagó por nuestros pecados y somos comprados a precio de sangre. Y dice: y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. O sea que nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, que un día seremos arrebatados de esta tierra antes de que venga la tribulación. La iglesia no pasará por la tribulación. Repito, la iglesia no pasará por la tribulación. Antes de que venga la tribulación, seremos arrebatados para ir al cielo. Pero después gobernaremos con el Señor, porque dice: los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oía la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz. Mira lo que decían los ángeles: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, toda la creación estaba diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Así que Él es el Rey y todo estará bajo su dominio. Está bajo su dominio ahora, porque nosotros ya vimos en clases anteriores que por Él y para Él fueron creadas las cosas, y que por el poder de su palabra Él sustenta todas las cosas y nos sustenta con el poder de su palabra. Así que Él es el profeta, Él es el sacerdote y Él es el Rey. Podemos ampliar un poco más estos oficios de nuestro Señor Jesucristo, pero lo principal, lo importante es que tú lo sepas y que sepas sustentarlos con principios que están en la palabra del Señor. Nos queda un pequeño tema y vamos a hablar acerca de la naturaleza de Cristo. Toma un tinto, tu hoja, tu lápiz, tu libreta, y vamos a hablar acerca de la naturaleza de Cristo. Bueno, tenemos una pregunta interesante acerca de los oficios de Cristo, pastora. Pastor, pues han hecho una pregunta y dice que ¿por qué son importantes los oficios de Cristo? Son importantes porque, como ya dijimos al principio, es un puente que traza entre quién es el Señor Jesucristo y lo que vino a hacer. Recuerde que ninguna persona aquí en la tierra en el Antiguo Testamento cumplió los 3 oficios. Cuando un rey quiso ofrecer sacrificio, como Saúl, por ejemplo, que quiso ofrecer sacrificio, que era un oficio sacerdotal, Dios inmediatamente lo sacó del trono. ¿Sí? Los profetas debían hablar de parte de Dios, hablar al rey, pero finalmente era el rey quien tomaba la decisión. Así es. Había profetas buenos, pero había falsos profetas que les gustaba profetizar lo que el rey quería oír. Y el oficio de sacerdote es muy importante porque, como ya dijimos, era la prefigura de Cristo, que era el mediador entre Dios y los hombres. Por eso son muy importantes conocer los oficios. Hablemos un poquito de la naturaleza de Cristo.
El Señor Jesucristo, en lo que respecta a su naturaleza divina y eterna, es el verdadero Dios y el unigénito Hijo del Padre. Pero en lo que respecta a su naturaleza humana, es el verdadero Hijo del hombre. Por lo tanto, se le reconoce de ambas maneras, como Dios y hombre. y como hombre. Así, al mismo tiempo. Él era Dios en el cielo y cuando bajó a la tierra fue hombre. Se hizo hombre, pero no perdió su naturaleza divina. Así es. Eso tiene un nombre, pastor. Sí. Recordemos que por ser Dios y hombre, el Señor colocó en Mateo capítulo 1, versículo 23. Y dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Entonces esa palabra Emanuel significa como la unión de las dos naturalezas, ¿sí? También en Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea, el hecho de la encarnación de Cristo tenía una misión específica y era salvar al mundo. A través de la muerte y resurrección de su Hijo. Jesucristo. ¿Sí? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 y después el versículo 17, dice lo siguiente. En el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y vamos al 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Así, o sea, ahí está claro, dice, que uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, cuando la Biblia se quiere referir a la naturaleza humana de Jesús, generalmente usa Hijo del Hombre. Y cuando quiere referirse a la naturaleza divina, usa pues Hijo de Dios. Entonces ahí está en Apocalipsis la visión que tuvo Juan. Dado que ese nombre Emanuel abarca lo divino y lo humano en una sola persona, nuestro Señor Jesucristo, el título de Hijo de Dios, lo repetimos, describe su deidad, y el título Hijo del Hombre describe su humanidad. De manera que el Hijo de Dios, el título Hijo de Dios, pertenece al orden de la eternidad y el título Hijo del Hombre pertenece al orden del tiempo. Otra cosa muy importante del Señor Jesucristo son los títulos, que lo veremos en otra clase, que son muy importantes. Miremos, por ejemplo, qué dice Mateo, leámoslo, sí, del versículo 1, del capítulo 1 al versículo 21 al 23. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien. Entonces, ese concepto que era lo que ibas a preguntar. ¿Que cómo se llamaba ese concepto de Jesús Dios y Jesús hombre? Pues los teólogos y digamos el hombre ha tratado de darle un nombre. Este nombre no está en la Biblia ni nada, como bien lo dijimos también acerca de la Trinidad. Y hay misterios en la palabra que nosotros no podemos conocer, y ya hemos visto que hay cosas que no son reveladas a nosotros. Pero
ellos han desarrollado un término que se llama unión hipostática. Ujú. ¿Y eso qué es, pastor? ¿Es la unión Entonces es la unión entre la naturaleza divina y la y naturaleza humana? de Jesús. Ajá, pues entonces eso es como un milagro. Es un milagro. Dice cómo podemos preguntarnos cómo asumió Jesucristo, Dios el Hijo, forma humana mientras aún permanecía plenamente como Dios. Pues los teólogos lo han tratado de unir en una frase que es la unión hipostática. Siempre Él ha sido Dios, pero también al mismo tiempo Él siempre ha estado con Dios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, es lo que está diciendo el Evangelio de Juan. Ujú. Entonces, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ujú. Entonces, hay muchos versículos que reafirman esta verdad. Jesús tiene una naturaleza humana y una divina, pero esas naturalezas no se pueden separar. O sea que, pastor, en el cielo el Señor Jesús era Dios ¿Sí? y en la tierra el Señor Jesús fue hombre. Entonces, pues tuvo dos naturalezas distintas, con un solo ser, con una sola persona. Un solo ser, porque, eso es maravilloso. Sí, porque acuérdese que una cosa es cuando Dios, que Jesucristo, que es eterno, desde la eternidad Él decide encarnarse O sea, no pierde su identidad. en la Virgen María para ser hombre. Uh-huh. Ese es el misterio de la encarnación, así ¿cierto? es, sí. Pero no pierde su naturaleza divina uh-huh. y su naturaleza humana. Claro, y ahí pues tiene esa identidad, esas dos identidades, es algo maravilloso. Cualquier persona aquí en la tierra que le digan que es Dios, pues no se saldría de su forma normal y yo creo que su ego de ser Dios, por eso tantos quieren llegar a ser dioses. Algunos se creen dioses. Y sí, pastor, y mire la humildad y el amor del Señor Jesús al saber que es Dios y que es hombre. Sí, entonces dijimos que en la encarnación Él se hizo humano, pero no dejó de ser Dios. Así es. Y hay una razón importante en la Biblia para esa unión hipostática. Nos dice que Jesús se hizo humano para identificarse con las luchas y dolores humanos. El que fue tentado en todo y estuvo sin pecado. Por eso la aplicación práctica de esto no es tanto descubrir cómo es que estaba la unión y todo eso, porque a través de los siglos ha habido diferentes escuelas de pensamiento y diferentes teorías. Es entender que Dios mismo se hizo hombre para podernos entender a nosotros. Claro. Para poder sentir lo que nosotros sentimos, para poder entendernos en nuestras debilidades. Vivir lo que en vivimos. Nuestros sentimientos, en todo lo que nosotros vivimos. Así en es. Nuestro dolor, en nuestra alegría, en nuestra esperanza, en nuestras frustraciones, en nuestros sueños. Jesús experimentó todo eso, y no solo eso, sino que fue tentado en todo, dice. Uh-huh. Y creo que ninguno de nosotros hemos sido tentados en todo. Así es, pastor, y hermoso que él siendo Dios y siendo hombre, estaba también en permanente comunión con su Padre, por eso lo veíamos orar continuamente y invitaba a los apóstoles para que oraran y ellos se durmieron. Y el Señor seguía y hablando con su Padre. Esa era su recarga, ese era su secreto. Estar recargado con el Padre. Después de que él oraba y venía, el poder de Dios se manifestaba de gran manera. Por eso es tan importante cuando tenemos algo, una decisión, tenemos que hacer algo. Lo primero que debemos de hacer es ir al Padre y en el nombre del Señor Jesucristo. Sí.
Y también esa unión hipostática era importante para que se convirtiera en un sumo sacerdote espiritual para nosotros, como lo relata la carta a los Hebreos, un mediador entre Dios y el hombre para asegurar nuestra redención. Él murió en la cruz para expiar los pecados de todos aquellos que en Él creen. Y obviamente necesitaba un cuerpo humano, ¿para qué? Para poder morir. Para poder morir, y para después, poder ir a la cruz. Y para que la gente lo viera, porque es que nosotros los humanos tenemos que ver, pastor. Si no vemos, pues, como dicen, no creemos. Claro, algunos teólogos hablan del Cristo histórico, del Cristo humano. Y a veces las dos naturalezas pueden de cierta manera confundirse, pero uno, si lee a través de los evangelios, ve todos los rasgos del Jesús humano, cuando estuvo llorando por Lázaro, cuando él sufrió por su mamá porque iba a morir y se la encargó a su discípulo amado, cómo amó a sus discípulos, incluso a Judas. Todos los sentimientos humanos afloraron ahí en su naturaleza humana. Y sobre todo que esa unión hipostática, lo que vemos ahí es que nos enseña que Jesús fue humano y divino a la perfección, porque en esa humanidad perdonar así como tan rápido o mantener siempre con una persona que sabía que lo iba a matar, que lo iba a entregar y estando ahí alrededor de él, comiendo con él, pues en este momento no es fácil. Claro, y en la cruz que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la perfección de Jesús. El Jesús perdonador, amoroso, que nos deja esa enseñanza a la cual nosotros debemos llegar, es el Cristo humano. Sí, es bastante, es una meta bastante fuerte, pero ahí es cuando tenemos que buscar al Señor para poder llegar a cumplir algo de lo que Él nos dejó. Así que digamos finalmente que ninguna de las dos naturalezas, ni la humana ni la divina, es disminuida por la otra. Él es una persona completa y eterna y es nuestro Salvador, y debemos darle gracias a Dios todos los días porque Él nos salvó. Y sobre todo, pastor, que dio su vida sin conocernos, y pues que Él es la persona que nos une con el Padre. Es que esto es maravilloso, que solamente Él es el que nos une con el Padre. Por eso lo reafirma tanto la palabra de que Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, y por eso pues no debemos de tener a nadie más sino al Señor Jesucristo para llegar al Padre, y a través del Señor Jesucristo conocemos al Padre. Así es, por eso siempre oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Bien, amados, hemos llegado al final de nuestra clase. Hemos repasado los oficios de nuestro Señor Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Hemos visto la naturaleza de Cristo, que es una cosa complicada y que por muchos siglos tuvo dificultades esta doctrina, que ya vimos que Él es 100% hombre y 100% Dios, y como esa unión que se llama unión hipostática, ya lo dijimos, fue permitir que las dos naturalezas estuvieran allí, pero que Él fuera humano completamente, pero también que fuera Dios completamente. Entonces, te invitamos a nuestra próxima clase, el próximo miércoles a las 7 de la noche, para ver otro tema interesante de nuestras doctrinas, los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿De dónde vienen? Nuestra cuarta doctrina. ¿Quién los creó? ¿Cuáles son los ángeles malvados? ¿Cuáles son los ángeles buenos? Hablaremos todo acerca de los ángeles. Así de que no te pierdas. Te invito a que le des link, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y entonces puedas tener de antemano y de primera mano todas las doctrinas que tenemos de las asambleas de Dios. Y una vez terminemos este pequeño repasito de las doctrinas, comenzaremos a trabajar unos temas muy interesantes en nuestra clase de doctrina. No me resta más que bendecirlos en este día, que terminen de pasar una noche placentera y tranquila, que terminen una semana hermosa. No olviden el viernes nuestra noche con Jesús y el domingo nuestro servicio dominical.
No olviden suscribirse a nuestros canales de YouTube y Facebook, Iglesia Impacto AD, y visitar nuestra página web www.iglesiaimpactoad.org. Allí estaremos gustosos de recibirles. Allí hay material, hay prédicas para todas las edades, para parejas, para matrimonios. Así que estamos trabajando para que nuestra iglesia online tenga todos los recursos para que tú seas edificado y puedas crecer espiritualmente. Dios los bendiga. Recuerda, Iglesia Impacto, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo.